Yo soy Alessio Marino, soy un investigador del Instituto de Ciencias del Espacio en Bellaterra y mi trabajo es intentar de observar las estrellas más inobservables del universo, que son las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Entonces, y vale, cuando hablamos de agujeros negros y de estrellas de neutrones, ¿de qué hablamos? No sé si todo el mundo aquí lo sabe. Hablamos básicamente de estrellas zombie, estrellas que son muertas. Aquí hay un pequeño esquema con la vida de las estrellas. Las estrellas como más masivas del universo, las que tienen 8 veces o más la masa del Sol, van a terminar su vida, van a evolucionar hasta que se convierten en una supernova y estrellas de neutrones o en agujeros negros. Y la verdad es que son los objetos más exóticos y más raros que puedes encontrar en el universo. Empezamos con las estrellas de neutrones. Para obtener, una estrella de neutrones, lo que tienes que hacer es colapsar un Sol que tiene un radio de 700.000 kilómetros hasta que va a alcanzar un radio de 10 kilómetros, un área tan grande como el área urbana de Barcelona. Imagina una estrella que es tan grande cuanto una ciudad y tiene la misma masa. Claramente estamos hablando de un objeto que es extremadamente denso, tan denso que la materia de una estrella de neutrones no se comporta como estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Hecha de protones, neutrones y de electrones que orbitan alrededor, nada de eso. En una estrella de neutrones la materia se encuentra en un estado que se llama ultradensidad, es un estado muy exótico que no entendimos de nada y que no podemos practicar en un laboratorio. Porque es una densidad increíble. Así que lo único que tenemos para estudiar, para investigar este estado es observar, ¿vale? Intentar de observar las estrellas de neutrones. Pero hay un problema, es que las estrellas de neutrones son pequeñas, emiten mucha luz y están muy lejos y a menudo no se pueden observar. Hay veces que sí les podemos observar y es el caso de los púlsares. Un púlsar es una estrella de neutrones donde la emisión está como concentrada en 2 rayos de luz, aquí como una espada láser, básicamente. Y cada vez que el rayo de luz está dirigido hacia nosotros, podemos observar un impulso de radiación. Y los púlsares fueron descubiertos en los años 60 por Jocelyn Bell, que era un estudiante de doctorado en Oxford. Y hay 2 cosas sobre el descubrimiento de los púlsares, una divertida y una fea. La divertida es que al principio pensaba que eran los extraterrestres, como esta señora aquí. La fea es que ella no ganó el premio Nobel para este descubrimiento, porque es joven y mujer, lo ganó su jefe. Vale, como sea. El problema es que no todas las estrellas de neutrones se ven como púlsares, así que es difícil estudiarles y necesitamos otras ventanas para investigar estos tipos de estrellas. Vale, si las estrellas de neutrones son raras, los agujeros negros son más. ¿Por qué? Para obtener un agujero negro lo que tienes que hacer es colapsar no un sol, pero muchos soles en una región tan grande cuanto un punto, básicamente. Lo que crea un agujero negro es un colapso gravitatorio interminable, indefinido. Y claramente los agujeros negros han inspirado un montón de pelis, de series, de libros de ciencia ficción, también de memes. No sé si habéis visto este meme aquí en redes sociales, que dice como que hay objetos los objetos más pesados del universo distorsionan el espacio-tiempo a su alrededor. Es verdad, esto es lo que nos ha enseñado Einstein. Y la verdad es que hay en el universo objetos más pesados y que distorsionan más el espacio-tiempo de un agujero negro. Y este objeto es un plato de calzots porcena, que es súper pesado. Vale, pero ¿por qué son negros los agujeros negros? No es una cuestión de color, es una cuestión de fuerza gravitacional. El agarre gravitacional de un agujero negro es tan fuerte que tampoco la mismísima luz emitida por las estrellas puede escapar, básicamente. Así que no podemos observar nada que está dentro de una región que se llama horizonte de sucesos. Son estrellas, por definición, inobservables. Así que, vale, ¿qué hago yo? Porque luego es observar esos tipos de estrellas, pero las estrellas de neutrones no se ven casi nunca. Los agujeros negros no se ven de nada. ¿Cómo puedo hacerlo? Vale, tenemos suerte, y la suerte es que a las estrellas les gusta la compañía. No les gusta estar soltera, y hay un montón de estrellas que están en sistemas binarios, que orbitan alrededor de una otra estrella. ¿Y qué pasa si una de las 2 estrellas es un agujero negro o una estrella de neutrones? Da igual. Y están bastante cerca,
Vale, lo que pasa es que la gravedad es tan fuerte que se puede desencadenar una transferencia de materia de una estrella a la otra. En particular, lo que pasa es que aquí hay la estrella compañera, Odonoria, que verte materia hacia el agujero negro. Esta materia se espiraliza y crea un disco de acumulación de materia o de acrecimiento. Y ese disco es súper caliente, tan caliente que emite un montón de luz, en particular en los rayos X, en alta energía. Y estos tipos de binarias, perdona, con todas estas binarias hoy no vamos a binarias de rayos X. Y esto sí que lo podemos observar, así que aquí hay mi actividad de investigación. Los discos de crecimiento emiten un montón de luz a diferentes longitudes de onda y hay telescopios de rayos X que orbitan alrededor de la Tierra que pueden detectar esta radiación y nos envían señales que podemos como estudiar, por ejemplo, como espectros. ¿Qué es un espectro? Es cómo varía la intensidad luminosa en función de la energía o de la longitud de onda. Y aquí estoy yo analizando el espectro. No es Cristina Aguilera, soy yo. ¿Y qué puedo hacer con este espectro? Vale, modelizar un espectro así nos permite, por ejemplo, de medir la velocidad de rotación de un agujero negro, la masa de un agujero negro, el tamaño de una estrella de neutrones, que es conectado a la composición y también a cómo se comporta la materia dentro de una estrella de neutrones, para un montón de cosas súper guay. Es que la verdad es que es lo único como laboratorio donde podemos estudiar cómo se comporta la materia en condiciones de extrema gravedad. Y vale, este es mi takeaway message. Gracias por la atención y muchas gracias.